noches, mis hermanos. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Muy bien, como había dicho nuestro querido pastor, hoy vamos a estudiar del capítulo 9 del libre albedrío, el párrafo número 2. Antes de empezar, me gustaría que cada uno de ustedes pues me acompañe en oración para entregarle este servicio, este momento a nuestro Padre Celestial y sea Él glorificado en medio de esta enseñanza. Y las personas que nos siguen en las redes pues también nos puedan acompañar y sea el Señor, como bien había dicho, glorificado en medio de la oración y en medio del estudio de este tema. Querido Dios, Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, amado Padre, tú que estás en los cielos, mi Señor, ayúdanos. En esta noche, mi querido Padre, nos disponemos como hermanos, como familia, como iglesia. Estamos aquí reunidos, Señor, nos disponemos, sacamos de nuestro tiempo que tú has permitido para venir a estudiar tu palabra, Señor. En este orden de ideas, Señor, con peticiones, Señor, ruegos y súplicas, llegamos delante de ti, Señor, con corazones, Señor, dolientes, Señor, con corazones sinceros, derramando, Señor, nuestras peticiones delante de ti, Señor, de una manera honesta, de una manera, Señor, en el cual, por fe, esperando, Señor, resultados, como siempre, Señor, según tu voluntad, que se haga y se cumpla, Señor, en medio de estas peticiones. Ayúdanos, ayúdanos, Padre Santo, que a seguir creciendo, a desarrollarnos, Señor, como iglesia, como hijos tuyos, Señor. Fórmanos, Señor, como hombres y mujeres, aptos, Señor, para tu palabra, a madurar en la fe, Señor. Que esta palabra, Señor, que esta enseñanza nos ayude a seguir, Señor, viéndolo cuán bueno eres tú, Señor. Todo lo que has hecho para nosotros, Señor. Todo lo bueno que eres tú, Señor. A disfrutar, Señor, y a gozarnos de esos atributos que tu palabra nos enseña. Gracias te damos, Señor, por esta noche, por esta oportunidad. Seas tú, Señor, glorificándose en medio de esta situación. Señor, te pido que en medio de mis debilidades, Señor, me ayudes a exponer tu palabra, Padre amado, de una manera clara y contundente, Señor. Que mis hermanos puedan entenderme, Señor. No sea yo hablando, Señor, sino tú a través de mí. Te lo pido, te lo suplico. Sea yo como mi todo orgullo, Señor, todo egocentrismo, muy por debajo, Señor, de la humildad. Y seas tú, Señor, proclamado en esta noche. Tu palabra sea eficaz, fiel y verdadera, conforme al texto de las Escrituras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, del cual estamos agradecidos por lo que hizo a favor de nosotros, los pecadores. Toda la gloria en esta noche sea para ti, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, antes de empezar, quiero hacer una pequeña introducción de lo que antes de leer el párrafo 2 del capítulo 9, para que podamos entender de qué se trata esta enseñanza. Y bueno, primero que todo me gustaría dejar claro, pues antes de empezar esta clase, que en la clase pasada, valga la redundancia, vimos cuál era la definición de la libertad del hombre. En la clase pasada vimos cómo el hermano Juan Carlos aclaraba qué era lo que no queríamos decir sobre el tema respecto al libre albedrío y llegamos a concluir que la libertad del hombre no se ve coaccionada, es decir, como si algo externo lo obligara a hacer algo que vaya en contra de su voluntad. Un ejemplo, es como cuando hablo de coaccionar, hablo de como si Dios obligara al hombre a hacer algo a la fuerza. También concluimos que el hombre es libre de hacer lo que él quiera, pero con el único problema que siempre hace
todo inclinado hacia el mal, y no hace lo bueno delante de Dios, porque su naturaleza ha sido afectada por la caída del pecado, por la introducción del pecado. Y por lo tanto su voluntad está sujeta, está esclavizada al pecado. Hoy vamos a aplicar dentro del párrafo número 2 a un modo de contraste, y para eso necesito que por favor todos me acompañen dentro de su confesión de fe, capítulo 9 sobre el tema del libre albedrío, párrafo número 2. Es un párrafo relativamente corto. El párrafo número 2 de la Confesión de Londres 1689 dice así: el hombre, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero inestable y podía caer de dicho estado. Repito, el hombre en su estado de inocencia tenía la libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero inestable y podía caer de dicho estado. Si ustedes bien observan este párrafo, vemos que aquí el hombre tenía una libertad, ¿cierto? Se había dado una capacidad. Y para explicar este párrafo, debemos mirar todo el contexto en que queremos desarrollarlo. Y para eso debemos basarnos o nos basaremos en el estado en que el hombre se encontraba antes de la caída. Simplemente vamos a explicar lo que el hombre era antes de las caídas, los privilegios, los beneficios que el hombre en su estado de inocencia disfrutaba antes de que el pecado fuera introducido al mundo o hiciera parte como hace parte hoy en día en medio de nosotros. Cuando hablamos del estado de inocencia, estamos diciendo que el hombre es libre de pecado, totalmente con una naturaleza buena, totalmente capacitado para cumplir en este estado que se encontraba todo lo que Dios quería que se hiciera. Es decir, que el hombre en un estado en su naturaleza buena, perfecta, todo lo que hacía en ese momento era bueno y agradable delante de Dios. Todo lo que hacía iba alineado a la voluntad de Dios. Por tal razón, solo nos vamos a concentrar o nos concentraremos en explicar, como bien había dicho, los beneficios que tenía el hombre en este estado, el estado de inocencia, debido a que su naturaleza antes, como bien y vuelvo y lo repito, no había sido afectada por el pecado. Pero quiero que tengan en cuenta tres palabras. El hombre era bueno, perfecto y con una autoridad. Y la Biblia nos lo va a explicar ahora, nos lo va a demostrar cómo era ese estado anterior a la caída. Vayamos un momento a Génesis capítulo 2, versículo 31, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 31. Génesis 2, versículo 31. Génesis 2. ¿Sí? Ok. Génesis 2. ¿Por qué puse 31? es el donde dice, y vio Dios todo lo que había hecho. 1:31, ¿verdad? 1:31. Perdón, 1:31. Sí. El autocorrector aquí no lo corregí. Génesis 1:31, perdón. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Tan así que el día séptimo, después de haber creado al hombre, reposó toda la obra que hizo, como si se tratase de cerrar con broche de oro su última y mejor creación, en que estaba colocada por encima
de todo. ¿A quién? Al ser humano, hablando del ser humano. A él fue el único que en medio de su creación le sopló aliento de vida. Fue creado con una voluntad libre y perfectamente capacitada para hacer su voluntad. Dicho lo anterior, es necesario, mis hermanos, que recalquemos de que cuando Dios crea todas las cosas, incluyendo al hombre, lo hace bueno en todos los sentidos. Pero en el caso del hombre es totalmente diferente. Lo crea con una naturaleza semejante a la de él, dotado de virtudes y sin defecto, con una voluntad, como bien habíamos dicho, apta para escoger libremente entre lo bueno y lo malo. Es decir, que el hombre podía hacer todas las cosas de una manera buena. Vayamos un momentico a Génesis para explicar esto, lo que vengo diciendo. Génesis capítulo 3, versículo 6. Se van a dar cuenta que todos los párrafos que estamos utilizando han sido antes de la caída del hombre, en un estado de inocencia. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Eh, en este estado, en este momento, vemos como aquí el autor de Génesis, que es Moisés, llama al árbol de la sabiduría o de la ciencia del bien y el mal como que hace parte de toda la creación de Dios y que también era bueno. ¿Qué fue lo malo aquí? ¿Qué fue lo que aconteció? Malo fue la desobediencia de Adán, de Eva o del hombre cuando decidió rebelarse ante Dios y tomar de este fruto, del cual pues obviamente Dios le había dicho de que no lo tomara. Pero todas las cosas que Dios había creado, todas las cosas, incluyendo este árbol, era reconocido como un árbol, como era bueno para comer. Pero este bueno para comer y agradarle era el deseo que tenía Eva cuando vio este árbol tan codiciable, tan atractivo, pero según la influencia, pues que Satanás, en medio de esa inocencia, le estaba eh, eh, aplicando para caer. Dado que el hombre en su estado de inocencia, de pureza, gozó de una libertad genuina para saber elegir y hacer lo que quisiera sin afectar la relación de Dios. Cierro paréntesis, abro y cierro paréntesis aquí. Ninguno de nosotros, los que estamos aquí presentes, podemos hacer algo sin Cristo, hablando sin Cristo, que no ofenda a Dios. Todo lo que hacíamos sin Cristo no se alineaba a la voluntad de Dios, por lo tanto todos nuestros actos eran netamente pecaminosos. Pero aún sabiendo, seguimos, pero aún sabiendo la advertencia que Dios le había dicho, que no podía comer del fruto del árbol prohibido, vemos aquí que en este estado, a pesar que él podía escoger libre, voluntariamente, Adán y Eva podían escoger desobedecer y rebelarse, hacer lo malo delante de Dios. Ellos sí podían hacer esta cuestión. Ellos podían decir, podían escoger hacer lo malo o seguir haciendo lo bueno que venían haciendo por naturaleza. Pero ya vemos qué decisión tomaron en su voluntad. Nadie les obligó a que ellos pecaran. Simplemente Satanás influenció en ese estado para que ellos tomaran una decisión y hacer lo que no debieron hacer. El pecado no estaba en Adán cuando fue creado, sino que fue premeditadamente introducido por un agente externo, no interno, y es la diferencia que hoy por hoy algunos de nosotros podemos hacer o nos diferencia, valga la redundancia, porque el pecado ya ahora se encuentra en medio de nosotros. Tenemos, a pesar de que hemos sido redimidos por Cristo Jesús, hay un remanente de pecado en medio de nosotros. En nuestra naturaleza vieja, en la cual fuimos salvados, fuimos restaurados por medio de la obra de Cristo Jesús, vemos que siempre se va a estar inclinando a hacer lo malo. En el caso de Adán y Eva, ellos no, hasta que pecaron.
Definitivamente el hombre en su estado de inocencia disfrutaba de muchos privilegios que Dios le había otorgado. ¿Cuáles serían estos privilegios? Uno, la autoridad y señorío sobre todas las cosas creadas. Génesis 1:28, por favor, pueden acompañarme. Génesis 1:28. Veremos cómo dentro de estos privilegios el hombre disfrutaba de una autoridad sobre las cosas que Dios había creado. Dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos claramente, mis hermanos, una perfecta relación entre la criatura más apreciada por Dios, hablando del hombre, llevando a cabo su trabajo de manera perfecta, coordinada con los animales, o los cuales el Señor puso debajo de ese dominio que se le había entregado. Otro beneficio que el hombre disfrutaba en este estado de inocencia es el beneficio de tener acceso a comer todas las cosas creadas sin miedo a hacerse daño. Hoy podemos ver una fruta, pero si no la conocemos, puede hacernos daño. Para Adán y Eva, todas las cosas que fueron creadas, él tenía acceso sin hacerle daño. Génesis 1:29, ahí posteriormente. Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Como tal, aquí vemos la generosidad de Dios para con el hombre, otorgándole este privilegio de tener acceso a todo lo creado para su consumo, incluyendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, dándonos a entender que el hombre, a pesar de ser una criatura buena, pura, inocente y libre, tenía no solo acceso a todos los árboles creados, sino también al árbol de la ciencia del bien y el mal, para que nosotros podamos comprender hoy por hoy que Dios le dio la responsabilidad al hombre de ser libre y escoger conforme a su propia libre albedrío, a su propia voluntad, en una condición facultada porque hacía lo bueno constantemente. Génesis 2:9. Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Con esto en mente, vemos cómo se manifiesta la bondad de Dios ubicando al hombre en un lugar perfecto, en un lugar diseñado exclusivamente para el hombre, hablando del huerto del Edén. ¿Para qué? Este lugar sustentaría al hombre en todas sus necesidades. El hombre estaría bien ubicado, bien acondicionado geográficamente, y que no solo le favorecía a él, sino a todo el entorno en sí, haciéndolo atractivo y autosustentable, en que se disponía dentro de este lugar geográfico ríos materiales, piedras preciosas como oros, onis, piedras de gran valor, para realizar de manera impecable el trabajo que Dios le había encomendado que hiciera. Quiero que veamos cómo estaba este lugar recreado, este lugar diseñado para el hombre desde un principio. Vayámonos al huerto en Génesis 2, versículo 10. Seguimos aquí en el contexto. Génesis 2:10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, y este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onis. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus,
y el nombre del tercer río es Hidekel, y este es el que va del oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, como trabajo que Dios le había encomendado al hombre que hiciese. Uno de los tercer beneficios que quiero resaltar dentro de este estado de inocencia, este estado puro que el hombre tenía antes de la caída, es que, bueno, cuando menciono el tercero no quiere decir que es el menos importante. El Señor en su bondad le otorga el privilegio al hombre de hacerle una ayuda idónea, perfecta, para que no solo tuviese una compañía, sino también para efectuar mejor el trabajo que se le había encomendado y que ahora Adán contaría con esta ayuda idónea para él y así trabajar en equipo, hacer un trabajo mucho más completo que estando para cumplir el trabajo que Dios le había encomendado. ¿Cuál era? De cuidar, de labrar, de sobrepoblar la tierra con personas semejantes y creadas a su imagen, como lo era en ese momento si hubiese resultado las cosas. Y Adán hubiese pasado la prueba, toda la descendencia hubiese sido semejante a Adán, así perfecto, puros y buenos. Pero ya vemos que cuando el hombre cae de su naturaleza perfecta a una naturaleza caída por el pecado, vemos de que la imagen de Dios ha sido distorsionada. De acuerdo a los antes mencionados, vemos cómo Dios no solo provee de las condiciones favorables al hombre para suplir las necesidades a su alrededor, sino también que lo crea de manera tal que es dotado, capacitado, como bien hemos dicho, y autorizado en todas sus facultades para poder hacer las cosas perfectamente, sin ningún problema de equivocarse. Dentro de estas facultades es de elegir libre y voluntariamente hacer las cosas buenas. Facultad, como bien habíamos dicho, nosotros después de la caída carecemos. ¿Cuál sería esta facultad en la cual ya no, bueno, carecemos de esta facultad de elegir libremente no pecar o hacer algo bueno por nuestras propias obras? Es decir, que la salvación, por más obras buenas que hagamos, no podemos ganarla, porque nuestras obras ya son imperfectas, parten de una naturaleza corrompida, y si la vamos a ofrecer, sería ofrecerla de algo corrupto a un ser santo, 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 que es Dios. Por lo tanto, nos damos cuenta que la Biblia nos dice de que Dios no se agradaba de todos los sacrificios que el hombre le hacía, salvo el sacrificio perfecto que Cristo hizo a favor de nosotros. Aunque tengamos la facultad de elegir libremente, tomamos decisiones diariamente, decisiones como cuáles, si yo quiero venir o no venir a la iglesia, si yo quiero ir a trabajar o no trabajar, si me quiero colocar esta camisa o un suéter. Y así podemos tomar decisiones que el hombre posteriormente a la caída tiene y en su responsabilidad puede hacer. Pero no tenemos la facultad de hacer lo bueno delante de Dios como lo tenía Adán y Eva antes de la caída. ¿Por qué? Adán sí podía elegir, él no podía hacer lo malo porque no había maldad en él. Nosotros no, ya la maldad está dentro de nosotros. El pecado fue posicionado, fue entronado en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra naturaleza. Adán era un ser vivo. Nosotros a causa de la caída morimos, recibimos vida una vez Cristo nos ha restaurado. Clase que ustedes, pues, que veremos más adelante con los otros hermanos. Ahora, porque ahora el pecado está en nosotros, el pecado nos lleva a tomar decisiones erradas y bajo estas condiciones pecaminosas es que jamás podríamos cumplir la voluntad de Dios tal cual como Adán y Eva en su estado de inocencia puro, de pureza, hacían de una manera constante y fluida delante de Dios.
Por esta razón tuvo que intervenir Cristo como un postrer Adán, puro, santo y perfecto, para redimirnos y restaurar lo que el primer Adán, había perdido, y de ese privilegio el cual se encontraba inicialmente. Él perdió un privilegio, perdió toda autoridad, perdió todo dominio, perdió su vida prácticamente a causa del efecto del pecado. Entonces, si hacemos un balance entre Adán y el hombre actual, el Adán en su estado puro, vemos que él era sin pecado, era inocente. Nosotros estamos bajo el pecado y somos culpables. En Adán tenía la libertad de escoger libremente de pecar o no pecar. Nosotros no podemos elegir no pecar, simplemente porque ya el pecado está en nosotros. En Adán todo lo que él hace es bueno y agradable y se alinea a la voluntad de Dios. En nosotros los deseos de nuestro corazón son de continuo al mal. Adán tenía vida y autoridad. Nosotros estábamos muertos y hemos perdido, o sin Cristo, sin autoridad. Por último, en Adán, él disfrutaba de todo el favor y los beneficios de Dios. Nosotros, después de la caída, pues hemos perdido el favor y los beneficios que Dios, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. A manera de conclusión, mis hermanos, hemos visto, según el párrafo 2, cómo el hombre en su estado de inocencia disponía de facultades y privilegios que nosotros carecemos y que fue creado total y perfectamente capacitado para realizar y cumplir la voluntad de Dios. Sobre todo vimos cómo el Señor en su infinita bondad nos ama de tal manera que a pesar de haber deseado y escogido libremente y responsablemente ser como Él, hablando en el caso de Adán, que deseó ser como Dios, vemos cómo el Señor en su gracia decide darnos una oportunidad, redimiéndonos de nuestras culpas y devolviéndonos lo que habíamos perdido desde el principio, una perfecta relación, y que esta armonía con Dios se había reflejado y afectó a toda la creación. Así que podemos decir con certeza que podemos ver reflejada en esta serie, toda la serie de aquí en adelante, la misericordia de Dios, la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios, la majestad, la sabiduría y el amor de Dios, sin incluir los demás atributos del Señor, devolviéndonos la esperanza y el consuelo al saber lo que el Señor hizo y seguirá haciendo por nosotros, y será como el principio bueno y bueno en gran manera. Mis hermanos, espero que esta enseñanza pueda aportarle en esta noche, en este estudio, para seguir entendiendo lo que venimos estudiando en cuanto al tema del libre albedrío. Permítame orar y pasamos al momento de las preguntas. Señor, te damos gracias por esta palabra y por este estudio. Te pido que me des la sabiduría para responder preguntas con respecto a este tema, respuestas que puedan edificar a mis hermanos, Señor. Te pido que esta enseñanza pueda ser útil para el crecimiento de esta iglesia, Señor. Toda la gloria, Señor, sea para ti. Oh, Señor, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad. Recibe toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.